Y ahora sí, después de darnos un gusto enorme con Silvia Iparraguirre, escritora, autora de clases de literatura rusa, su último libro que editó Alfaguara, yo ya estoy acá con la puerta entornada porque ingresa simbólicamente mi amigo, el ensayista, el poeta, el escritor Santiago Kovadlov para hacer esto que hemos dado en llamar Café La República. Ahora, Santiago. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Pero qué emoción tan grande escuchar las configuraciones del pensamiento. Convengamos, como siempre decimos, que pensar es una actividad infrecuente. Pero cuando uno de pronto tiene la fortuna de escuchar a dos personas que ejercen el pensamiento en el análisis de la cultura, y hablamos de cultura cívica y de cultura literaria, como es el caso de Sebastián López Pereira y el caso de Silvia Iparraguirre, uno sale fortalecido porque tiene la impresión de que ha aprendido. Ha aprendido. Aprender es una de las emociones que más alegrías pueden producirnos, porque nos sustraen, por un lado, a lo que ya sabemos, confirman por otro algunas intuiciones que teníamos y nos revelan un mundo de problemas que no habíamos sospechado. Tal cual. Muy interesante tu observación, sí. Bueno, cuando nosotros decimos estas cosas, cuando Santiago dice estas cosas, no lo hace por cumplir con el programa, sino que es lo que conversamos nosotros en los intervalos. Nosotros nos vamos elevando, sobre todo cuando hacemos contacto con buenos entrevistados, que es el 99,9% de las veces, salvo cuando tenemos un problema técnico. En general tenemos mucha suerte nosotros, por los interlocutores con los que contamos. Fíjate, tenemos suerte. Mucha suerte. Por ejemplo, una reflexión de Silvia Iparraguirre que nos remite a tu editorial y al mismo tiempo a las reflexiones. Sí, que no lo conversé con ella, No. Ni con Sebastián. No, exactamente. Por ejemplo, Silvia dice en un momento dado, el pueblo ruso, en su mayoría analfabeto, creía en la palabra de sus escritores, en el marco de una cultura donde la censura, es decir, la tergiversación y el amordazamiento de la libertad de expresión tenían lugar, creían en la palabra de aquellos que podían transmitirle una verdad, es decir, una posibilidad de identificación con lo que narraban. Este valor de la palabra en el campo de la cultura, esta idea de que puede haber representación del sentimiento popular por la palabra de quienes tienen el talento necesario para expresarse en nombre de todos y hacer de la propia aldea algo universal, como había dicho Tolstoy, reaparece en la problemática de Sebastián López Pereira cuando nos dice: ¿es posible el bien común? ¿Es posible una palabra de convergencia, un espacio de encuentro, una palabra que permita que, más allá de las disidencias que tenemos, pueda ser representativa de un sentimiento compartido? ¿O se agudiza la grieta aún entre aquellos que, debiendo compartir una misma nación y una misma necesidad de desarrollo, son intransigentes en la concepción del adversario? Y todo esto además viene a conectarse, Jorge, para mí, con algunos conceptos de tu editorial de hoy. Cuando vos hablás del tribalismo, es decir, de la intransigencia de quienes, compartiendo una opinión propia, desdibujan su propio espíritu crítico para pertenecer a un saber consensuado, unánime, dogmático y no cuestionable. En consecuencia, la idea del bien común, es decir, de los valores que pueden compartirse, vuelve a aparecer como, en el caso argentino, una tarea por desplegarse y no una tarea consumada. Está bien, como bien señalaba también Sebastián López Pereira, estamos delante de un problema mundial. En todo el mundo, la intransigencia ante la opinión del adversario, ante la opinión del otro, tiende a ser de ese otro alguien que no merece consideración ni mucho menos oído para que su palabra pueda ser escuchada. Pero de todas maneras, transitar a lo largo de tu editorial buscando cómo respaldar la legitimidad
de un gobierno sin caer en lo que vos has llamado el seguidismo. ¿Cómo encontrar en la opinión pública la posibilidad de valores compartidos en función de los desafíos del presente? Y cómo advertir que el pasado no es solamente el depositario de lo que debe ser olvidado, sino una fuente extraordinaria de actualidad y de vigencia emocional e intelectual, como lo retrata Silvia Iparraguirre en su libro Clases de Literatura Rusa, conforman un todo de desafíos que yo te propongo seguir explorando. Me parece extraordinario, sí, coincido plenamente con vos. Estamos frente a un problema que tiene que ver mucho con el estado del mundo, con el estado, digamos, con la situación en todo el mundo, con la situación no, con el avance de las tecnologías en todo el mundo que han dado lugar a este agrietamiento, a esta interconectividad que es tan buena, tan novedosa y tan provechosa, y casi te diría que, y que llegó para quedarse, nos ha llevado a un sistema de vida en el cual nos agrupamos por afinidades, ¿no? Esto es lo que estudian. Y yo me preguntaba, repasando ayer a Bauman, si quizás nosotros, Santiago, esto es una pregunta, no tengo la respuesta, si quizás nosotros que nos creamos en etapas donde los valores eran más permanentes, donde las cosas eran más permanentes y no una sociedad líquida como la que analiza Bauman, me preguntaba en qué medida no estamos frente a algo irresoluble, ¿no? Me lo preguntaba, lo Está bien tiro. que te lo preguntes, porque una cosa es decir, bueno, ¿qué son los valores más permanentes? En todo caso, aquellos que tienen vigencia durante más tiempo porque están afectados por un tempo más lento en la transformación. Exactamente. Un tempo más lento en la transformación. Hoy en día estamos, bien lo recordás a Bauman, a merced de una velocidad en el cambio que lleva irónicamente a decir, bueno, vamos a empezar el día diciendo buenas noches, porque todo pasa tan rápido que la mañana ya no tiene existencia. Pero hay un riesgo en esta velocidad desmedida. Kundera lo retrató en una novela espléndida que se llamaba La lentitud. Ah, sí. ¿No? La lentitud. Una novela notable donde muestra que lo lento no necesariamente es lo que carece de movimiento ni de creatividad. Claro. Es lo que promueve también la convivencia reflexiva, porque para pensar hay que detenerse. La reflexión es el retorno sobre lo vivido para considerarlo con criterio y lentitud. Sí. Una digestión rápida no necesariamente es una digestión buena. Sí. Me temo que siendo justo y cierto lo que decís, me temo que va a costar retomar el camino de lo, digamos, salir de lo instantáneo, salir de esta emergencia. Y por lo tanto, es fundamental porque nosotros seguimos pensando como antes. Es decir, cuando pedimos que el gobierno se estabilice, por ejemplo, cuando esperamos, hay un tiempo para que la inflación ceda, es porque pensamos a largo plazo, no pensamos en mañana a la mañana. No me gusta el gobierno mañana y lo tiro. Digamos que sería una forma de interpretar, estoy diciendo brutalmente, lo que sucede en las redes sociales. Porque las redes sociales se voltean gobiernos. Bueno, es el apogeo de la inmediatez en todos los órdenes. Exactamente. Y no hay pensamiento donde solo hay inmediatez. Exactamente. No lo puede haber. Pensar es una actividad que implica paciencia. Claro. Paciencia. Claro. A mí me ha tocado más de una vez, supongo que a vos también. A veces uno le extiende un libro a un conocido porque acaba de publicarlo y la pregunta de quien lo recibe es: ¿y el próximo para cuándo? Claro, claro. Recién sacó este. Claro. ¿Qué es esa demanda permanente de reactualizar el consumo? Sí, es muy de época. También es cierto, para no ser catastrofistas, que aún en este tiempo de inmediatez, de redes sociales, de interconectividad brutal, hay mucha gente trabajando en el pensamiento. Hay mucha gente, lo ha probado. Y mucha gente joven, Santiago. Nosotros en este programa le hemos dado mucho lugar porque lo necesitamos. Necesitamos confirmarlo. Es una cuestión, necesitamos decir, sí, en la sociedad líquida que describe Bauman, hay posibilidades incluso de que retomemos
cosas que se han dejado de lado. Necesitamos. Tal cual. La inmensa mayoría de nuestros entrevistados han sido personas de menos de 50 o 45 años. Exactamente. Y esto, claro, como vos decís, es por un lado una evidencia de la vitalidad que tiene entre los jóvenes el proyecto del pensamiento, la experiencia de la creación como conciliación entre la búsqueda incesante y la lentitud indispensable con que prospera la reflexión, y al mismo tiempo la innovación. La innovación, que es un recurso del cual los jóvenes se han constituido maestros de las generaciones mayores. Sí, y muchos que y sobre todo en nuestro país, por suerte, por eso también les hemos dado mucho lugar, muchos se siguen desarrollando en las humanísticas, siguen escribiendo, sigue habiendo multiplicidad de escritores, sigue habiendo muchas editoriales en la Argentina, tema candente, si lo hay, por el tema de la ley del libro y toda la polémica que se armó, porque han florecido editoriales chiquititas, editoriales exquisitas, muchas de ellas. Bueno, todo eso sin locura, sin motosierra en mano, porque a veces la motosierra hay que dejarla, porque si no, viste, si cortás el árbol y después seguís, puede haber una persona atrás. En fin, son cosas que hay que medir, que hay que saber medir, ¿no? Muy importante lo que señalás en relación a las editoriales, porque se generaliza a veces diciendo que la Argentina ha dejado de ser lo que era editorialmente hablando en el mundo de mediados del siglo pasado. Sin duda, esto es más que evidente. Nosotros éramos un centro emisor de difusión de cultura a través de editoriales de enorme prestigio. Pero la vida editorial, en una escala más reducida desde el punto de vista de su envergadura, pero no de su intensidad ni de su inquietud, sigue siendo algo muy vivo entre nosotros. Así es, como lo es también la vida cultural, por ejemplo, la actividad teatral en la ciudad de Buenos Aires, que lo hemos hablado muchas veces contigo, porque hemos tenido también protagonistas del teatro, actores, directores, escritores de teatro, y bueno, siempre es maravilloso. Y yo conté una entrevista que recuerdo, una conversación con Esther Tusquets, donde ella estaba maravillada por la actividad del teatro independiente en la Argentina. Decía, no, en Madrid no tenemos ese desarrollo, ¿no? Pero y los grupos de estudio. Yo me he encontrado en Europa con la perplejidad de muchos oyentes que advertían que en Argentina tenemos grupos de estudios privados, gente que enseña desde antropología hasta psicoanálisis, pasando por la literatura y la filosofía. Claro. Es decir, iniciativas privadas que ponen de manifiesto la vitalidad de un proyecto cultural. Claro. Es lindo recordarlo, nosotros lo hacemos, nosotros con Santiago lo hacemos mucho, primero porque disfrutamos de que nuestro país siga teniendo estos parámetros tan importantes a nivel cultural, a pesar de la devastación, a pesar de la crisis a la que nos han sometido pésimos gobiernos durante los últimos años, ¿no? Y del hegemonismo y de la pelea que hemos tenido que librar para que no se imponga un pensamiento único durante los años del kirchnerismo. Y eso ha rendido buena parte de lo que estamos viviendo. Bueno, no nos apresuremos. Esto es un debate. La prudencia del matiz, ¿no? Tratar de no caer en generalizaciones irremediables, en conclusiones definitivas e inamovibles. Hay lugar para el matiz cuando en verdad comprendemos que el escenario cultural de la Argentina es un escenario sumamente polifacético y donde la vida cultural en el interior del país, en las provincias argentinas, aún en las más remotas, tiene sus núcleos de resistencia y de vitalidad. Yo lo he comprobado incluso en Formosa, una provincia dominada por un pensamiento político retrógrado, donde sin embargo la oposición, no solo política, prospera en el campo del estudio, de la cultura, del interés por la lectura, la pintura. Es decir, provincias donde la
pobreza ha generado desaliento, al mismo tiempo ha prosperado la dignidad del esfuerzo en el campo del conocimiento. Usted se preguntará qué tiene que ver todo esto con el presente político argentino, y se me pasa por la cabeza, Santiago, recordar que hoy hablamos con Silvia Iparraguirre de los clásicos rusos, y resulta que los clásicos rusos, artistas ellos, artistas mayores a nivel universal, siguen siendo los referentes fundamentales para entender al ser humano. Así es. Entonces, ahí está cuando algunos se preguntan, ¿para qué sirve? ¿No? ¿Para qué sirve eso de los libros? Cambiemos, que a lo mejor hay que cambiar cosas, yo no me voy a meter en cuestiones legislativas y técnicas, pero sí quiero decir, ojo con lo despectivo, ojo con la idea de que, bueno, ya pasó, es absolutamente falso. El día que me traigan un par de Dostoyevsky acá, me lo muestren, bueno, hablamos, ¿no? Claro, pero mientras tanto recordemos que si Sófocles sigue siendo un pensador y un artista actual, es porque somos muy antiguos nosotros. Claro. ¿Vos me vas a adelantar algo o querés que vayamos a escuchar un tema? Dos palabras. Dale. ¿Qué estamos intentando traducir? La comprensión de nuestro tiempo, claro, a palabras que permitan promover la convivencia. En un rato vuelvo con una de las reflexiones sobre la traducción más interesantes que he leído últimamente, la de José Ortega y Gasset. Excelente. Vamos entonces a la tanda. Bueno, estamos aquí en esto que hemos dado en llamar Café La República, y Santiago Cobaldo prometió algo que seguramente va a cumplir. Sin duda, porque he traído un invitado que aquí lo tenemos y que nos sonríe desde el recuerdo y desde la potencia de su obra, José Ortega y Gasset. Tú sabés que, bueno, está de más presentarlo, es más que conocido entre los argentinos. Hoy he recordado y traigo para compartirlo contigo y los lectores y los oyentes, el libro de las misiones. Así lo titula José Ortega y Gasset. ¿Qué es el libro de las misiones? Es un libro que contiene 3 ensayos de Ortega, publicados en forma conjunta en 1940, y que presentan una misión del bibliotecario, una misión de la universidad y un último ensayo titulado Miseria y Esplendor de la Traducción. Este ensayo, Miseria y Esplendor de la Traducción, mucho antes de aparecer en el libro, 3 años antes de que se editara en forma de libro, fue publicado por el diario La Nación de Buenos Aires en 1937. Impresionante, claro. Ortega y Gasset colaboraba regularmente con La Nación. Como tantas figuras exactamente, ¿no?, del mundo cultural de entonces. El suplemento literario publica este ensayo de él, que en su comienzo fue una conferencia, y en él Ortega nos lleva a la reflexión sobre la traducción. Quisiera, Jorge, adelantar una propuesta. ¿Qué significa traducir? Traducir es interpretar lo leído, porque la lectura es un acto de traducción. Claro. Cuando nosotros en música nos acercamos a un buen melómano y le decimos, ¿te gustaría oír la 4ª sinfonía de Beethoven? ¿Qué dirá el buen melómano? ¿Interpretada por quién? Claro. Es decir, ¿quién es el director a cuyo cargo está la concreción de esta partitura, la concreción musical? Es un traductor. Todo gran director es un traductor de una partitura. Y todo gran lector es el traductor de una partitura a los términos de su propia interpretación. Leer es interpretar. Ahora bien, fíjate vos cómo establece Ortega la relación entre un gran escritor y un buen traductor. Dice Ortega, escribir bien consiste en hacer continuamente pequeñas erosiones a la gramática, al uso establecido, a la norma vigente de la lengua. Es un acto de rebeldía permanente contra el contorno social, una subversión. Escribir bien implica cierta radical decisión, un denuedo incansable. Ahora bien, el traductor suele ser un personaje apocado. Por timidez ha escogido tal ocupación
la mínima, se encuentra ante el enorme aparato policíaco que son la gramática y el uso mostrenco del lenguaje. ¿Qué hará con el texto rebelde? ¿No es pedirle demasiado que lo sea también él? Es decir, también él un rebelde y por cuenta ajena. Vencerá en él la pusilanimidad y en vez de contravenir los bandos gramaticales, hará todo lo contrario. ¿Meterá al escritor traducido en la prisión del lenguaje normal o su propia creatividad será estimulada en busca de una versión que dé cuenta del talento de aquel a quien él traduce? Qué interesante. ¿No? Claro, qué interesante. Qué interesante y qué poco tratado el tema, ¿no? Así es. Porque el traductor a veces queda asociado al tipo que pasa el limpio un idioma a otro, de un idioma a otro, ¿no? Como si eso fuera posible, pero claro. Ortega te dirá... Bueno, Sí, te perdón. escucho. No, estaba pensando que Borges le dedica mucho al tema de las traducciones y tiene cierta obsesión con el tema de las traducciones. Sin duda. Y incluso hay momentos que habla de obras que son casi intraducibles, ¿no? O por lo menos para respetar el sentido de la obra es muy complicado si no se leen en la lengua de origen, ¿no? Yo creo que la traducción siempre es una tarea que deja mucho que desear y brinda mucho a quien desea. Claro. La mayoría de nosotros, si volvemos a Silvia Iparraguirre, Sí. hemos leído a los clásicos rusos en español. Absolutamente. No los hemos leído en ruso. No. Tampoco la mayoría los ha leído en francés o en las grandes traducciones europeas o en inglés. Pero Ortega señala algo muy interesante, que una cosa es traducir una obra técnica cuyo código léxico está más o menos universalizado, una obra de matemática, de física, de biología, de medicina, y otra cosa es traducir una obra literaria donde podemos asegurar que si hay creación, hay una voz inconfundible. Si hay una voz inconfundible, la traducción, para hacerla escuchar, tiene que ser igualmente inconfundible. Es decir, que el traductor tiene que encontrar en su propio idioma los recursos que permitan decir, al leer la traducción, este es Dostoyevsky, este es Tolstoy. Claro. Sin duda alguna lo puedo reconocer. Y para eso hace falta algo que yo, como digamos, traductor, Sí. he experimentado a lo largo de toda mi vida, ¿no? Al traducir a grandes escritores de lengua portuguesa. Yo creo que uno solo debe traducir de aquellos idiomas en los que la propia vida ha tenido lugar. No necesariamente son idiomas que uno solo sabe. Uno puede saber un idioma, pero conocer una lengua vivencialmente le brinda al traductor la posibilidad de escuchar en ella matices semánticos muy importantes. Por ejemplo, te diría, Sí. ¿no? En castellano tenemos distintas palabras que parecen ser sinónimos. Amanecer, aurora, alba. Ujú. Pero dicen lo mismo. Desde el punto de vista semántico general uno podría decir que son Sí. palabras que dicen más o menos lo mismo. Sí. Pero desde el punto de vista eufónico, de su musicalidad, una palabra grave no es lo mismo que una palabra esdrújula, aunque desde el punto de vista semántico puedan ser parecidas. Todo escritor sabe que la musicalidad de su idioma depende no solamente de la equivalencia de los significados entre palabras, sino de la singularidad sonora de cada término. Claro. Bueno, estaba pensando en la música, ¿no? Y no es muy original lo mío. Borges también habla mucho de esto, de la interpretación musical. Y claro. Cuando vos me decís esto, inmediatamente lo asocio con la lectura de la música, ¿no es cierto? Con la lectura de la música. Una partitura leída es un oído que afina Claro. su discernimiento de lo que escucha. Claro. Fíjate las tonalidades de un término y vuelvo enseguida a Sí, Ortega. Yo te puedo decir buen día, Sí. te puedo decir buen día, o te puedo decir buen día, ¿qué tal? Claro. Es decir, la tonalidad le infunde al significado un mensaje adicional al que la palabra tiene. Muy interesante. ¿No? Le infunde. Y un escritor lo primero que sabe es discernir lo que puede darle la sonoridad de un término. Y un traductor tiene la responsabilidad de escuchar la temperatura emocional del lenguaje de un escritor. Fíjate lo que dice nuestro amigo Ortega, ¿no? Sí. Ortega dice que
una lengua es un sistema de signos verbales, merced al cual los individuos pueden entenderse sin previo acuerdo, al paso que una terminología, es decir, el lenguaje técnico, solo es inteligible si previamente el que escribe o habla y el que lee o escucha se han puesto individualmente de acuerdo sobre el significado de los signos. Claro, un lenguaje técnico exige que haya acuerdo sobre el alcance de los signos. No hay posibilidades de variar ese repertorio semántico. Un lenguaje técnico pide fidelidad, un lenguaje literario pide creatividad para ser traducido, porque de lo contrario no irrumpe el escritor, ¿no? Claro. Y entonces añade esto que me parece una valoración muy rica de lo que él propone como rasgo de la escritura. Este ensayo lo desarrolla en forma de un diálogo entre alguien que entiende que la traducción no es posible y él que entiende que es posible hasta cierto punto e imposible como todo. Fíjate qué interesante reflexión. ¿En el marco de qué límites inscribe la traducción? Sí. El destino, dice Ortega, el privilegio y el honor del hombre es no lograr nunca por completo lo que se propone y ser pura aspiración, viviente utopía, parte siempre hacia el fracaso. Y antes de entrar en la pelea lleva ya herida a la sien. ¿Cuál es el fracaso? ¿No llegar a donde quiere? Si lo que quiere es un absoluto, no lo alcanza. Sí. Pero si lo que quiere es algo hacia lo que tiende, va a cosechar muchos logros en ese camino. ¿Está usted contento consigo mismo?, le pregunta un heterónimo de Pessoa al otro. No, estoy contento. ¡Ah! ¡Qué bueno! No, qué bueno. Este matiz, el traductor se aproxima. Una traducción es perfectible. Mira, basta ver la variedad de versiones que puede haber de una misma obra por parte de distintos traductores. Totalmente. Vos lo citabas a Borges. Borges tiene una traducción de la Metamorfosis de Kafka, sí, pero no es la única que existe. No. Es la de Borges. Claro. Volviendo al ejemplo musical, la Quinta Sinfonía interpretada por quién, la Metamorfosis traducida por quién. El traductor es un intérprete actoral. Claro, ahora que lo decís y te lo pregunto, no es solo un problema de buen o mal traductor. No es solo, porque los malos traductores los descartamos. Sí. Pero después está el tema de la interpretación del texto. Así es. Como fundamental. Decisivo. No es esta traducción es mala, ese está claro, digamos. Esta traducción es mala, hay casos, ¿no? Pero después está la otra, que entendió el traductor sobre el texto original. ¿Cómo interpretó el texto original? Fíjate vos que podemos encontrar entonces, además de una analogía con el intérprete musical, una segunda analogía con el actor. Ajá. El actor es el intérprete de un guión o de un concepto temático determinado. Su actuación es una traducción subjetiva del valor que para él han adquirido determinadas ideas o conceptos. Claro. Entonces, ¿qué es un buen actor? Un buen actor es el que pone en juego su propia subjetividad en la interpretación de un texto objetivo. Que la hace convincente y que respeta el espíritu que le dio el autor. Claro, cuando nosotros decimos, por ejemplo, que Alfredo Alcón es un extraordinario intérprete de Shakespeare, o como lo fue en tantos casos, ¿qué queremos decir con eso? ¿Que es el único? No, que la singularidad de su lectura, es decir, de su traducción de las obras de Shakespeare en la actuación que él lleva a cabo, permite reconocer dos voces: la de Shakespeare, inconfundible, y la del gran intérprete o traductor que ha sido ese gran actor. Claro, qué fascinante resulta este tema, llevado por los andariveles que vos los llevás, Santiago, ¿no? Y por los que nos lleva sobre Ortega y Gasset, claro. Darle lugar a Ortega y Gasset para esto, porque nos hace pensar mucho. Estaba pensando en lo de la actuación, que fue tan claro lo que dijiste, ¿no? Y tan peculiar, por eso hay tantas interpretaciones posibles de un mismo texto, ¿no? Y mira, una de las reflexiones que en ese sentido a mí me han parecido más ricas proviene de un gran poeta de lengua inglesa, norteamericano de origen e inglés por adopción, que es Thomas Eliot, el poeta, el autor de los 4 cuartetos.
Eliot decía que cada generación, en virtud de las transformaciones que sufre su propio idioma, sí, debería retraducir a los clásicos. En el propio idioma. En el propio idioma, es decir, en la configuración que adquiere en su lengua y en su propia generación el valor o el sentido de esa obra clásica. Nosotros no podemos comparar el léxico que teníamos en nuestra juventud en los años 60 o en los años 70 con el léxico que tiene hoy un joven de 20 años a mediados del siglo XX, de la década del 20 del siglo XXI. Quiero decir que lo que Eliot propone es que reconsideremos la reactualización necesaria de las interpretaciones que sufren los grandes clásicos. Qué interesante, qué interesante. ¿Por qué? Bueno, para advertir que una buena traducción tiene que guardar consonancia también con la terminología verosímil de cada generación. Claro. Es muy impresionante. Igual te digo, me sigue pareciendo misterioso, enigmático, como un texto como hablábamos con Silvia Iparraguirre, un texto pensado por un ruso en el siglo XIX, tenga la universalidad que tiene, ¿no? Sí. Me sigue pareciendo, me parece que todavía algo nos falta descubrir. Sí, tal vez no lo descubramos nunca, como diría Ortega, por completo, pero claro, creo que estás tocando un punto fundamental, un punto decisivo. El enigma de la universalidad que tiene una obra nos remite al tema de la vigencia constante que tiene la sensibilidad del hombre a lo largo de los siglos. Ajá. En 1000 cosas diferimos de un hombre del siglo XVII. Claro. Pero hay algo en una obra del siglo XVII publicada en 1601, o actuada en 1601, como fue Hamlet, sí, que sigue teniendo vigencia. Claro. Por lo tanto, somos espectadores que se conmueven con una obra del siglo XVII porque hay algo en el siglo XVII que es universal. Claro, que es constante. Es constante. La muerte es la muerte. La vida es la vida. Y un padre es un padre. Un padre es un padre. En consecuencia, creo yo, que más allá de las diferencias epocales que tantas veces pueden ser señaladas desde distintos campos antropológicos, el hombre, al menos desde la época bíblica hasta la nuestra, en infinidad de cosas sigue siendo el mismo. Y no porque no cambie, sino porque los cambios garantizan la continuidad de lo mismo. Uh-huh. Los cambios son los que garantizan. Esto lo dice Heidegger muy bien. Los cambios son la garantía del parentesco en lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo dejo de ser platónico para ser aristotélico, a través de Aristóteles conservo a Platón. Claro. Y si yo ya no soy marxista, porque me parece que en infinidad de aspectos Marx ya no tiene ningún sentido, en otros Marx debe ser reconocido como un pensador vigente porque ha aportado a la comprensión del hombre universal. Claro. Más allá de aquello que ya no tenga vigencia en él. Qué interesante. Bueno, estamos ahí, me parece, frente a un tema muy lindo me parece. Es muy un lindo, tema pero vos muy fíjate, interesante. Otra vez, cómo se unió las conversaciones que tuvimos a lo largo de todo el programa con el tema que vos trajiste. Yo siempre digo, Santiago no tenía confirmado que iba a estar Silvia Iparraguirre cuando pensó en este tema. No, me consta. Sí, pero bueno, es porque estamos sintonizando. Yo creo que sí. Una misma frecuencia. En este caso la 1110. Bueno, si te parece, qué malo que somos para esto, ¿no? Mejor volver a lo nuestro. Si te parece, le pedimos a nuestra operadora que nos ponga un tema, una tandita, y después seguimos hablando, porque no hay pase hoy. No hay pase porque Graciela y Pablo Barmola todos están de vacaciones. Así que seguimos vamos allá y después volvemos. Exactamente. Bueno, estamos acá en el Café La República. ¿Querés que le demos lugar a unos mensajitos que Fernando nos trajo una buena noticia. Digo, porque así es. Sí. Porque la gente no solamente escucha, sino también tiene su voz y es protagonista. Bueno, como Mara, que dice, el apogeo de la inmediatez. Cuánta verdad, Santiago, Jorge, excelentes sus reflexiones. Tomo nota de casi todas sus frases. Muchos saludos.
Qué bien. Bueno, muchísimas gracias. Otro mensaje. Hola Jorge, Santiago y equipo, buen día. Escuchando tu editorial, Jorge, pienso que es muy, pero muy difícil lograr esa unidad que decís, al menos por estos tiempos. No sé, transcurridos los años, aunque creo que tenemos muy incorporadas las divisiones. Siempre hay alguna y los fanatismos la generan. Entonces, no hay diálogo posible. En fin, fanatismos hubo siempre en todo el mundo y a lo largo de la historia. Y ustedes, como estudiosos que son, lo saben. Termino por pensar que las divisiones en las sociedades son inherentes al ser humano. Se podrán quizá temperar, pero creo que seguirán estando in eternum. Sigo escuchando, les mando un gran cariño. Bueno, Patricia, desde Villa Ramallo. Muy bien. Seguimos, Santiago, con con nuestros oyentes. Gracias, y con nuestros temas. Gracias, Fernando. Y recordando además algo muy sutil de Ortega, ¿no? Ortega dice que el hombre no puede vivir sin una utopía. Es decir, necesita ver en su horizonte un estímulo que lo impulse a encaminarse hacia el logro de lo que anhela. Ahora bien, el hombre es estructuralmente utópico, porque el hombre es una tarea inconclusa. Claro. El hombre no puede realizarse entendiendo por esto la consumación de su identidad. ¿Qué es el hombre en este sentido? Un proyecto incesante. Y Ortega entiende que la actividad del traductor se inscribe dentro de este mismo marco utópico. Aspira a realizar un trabajo que permita olvidar que se está leyendo a un traductor y se vivencia o se crea o se sienta que está leyendo al autor mismo. Absolutamente. Nadie que vierta del francés o del portugués o del italiano un libro aspira a ser leído como traductor, sino que aspira a que la lengua original y el autor original sean los que estén ante el lector. O sea que cuanto más desapercibido pase el traductor, mejor es. Exactamente. La función de un buen traductor es que no se lo note. Claro. Que no se lo note. Y yo me doy cuenta también de esto en otras actividades fundamentales. Cuando uno trabaja, por ejemplo, como intérprete simultáneo en el uso de un idioma, a mí me ha tocado hacerlo con algunos idiomas, traduciendo a personas que hablan en un congreso. Lo importante es que quien escucha a quien habla no repare en la presencia del intérprete, sino que se concentre en lo que dice el autor. Y para esto la intervención del intérprete tiene que ser sutil y eficiente. Ni traduttore, traditore, ni la presunción de que autore o traditore son equivalentes. Yo no termino de ser un traidor ni consumo la posibilidad de que mi tarea sea perfecta. Claro. Es perfectible. Entonces Ortega nos viene a decir esto. Hay dos utopistas. El mal utopista, lo que él llama el mal utopista, piensa que, puesto que algo es deseable, es posible. No, si es deseable, es perfectible, no es que lo voy a lograr del todo. ¿Y el buen utopista quién es?, dice Ortega. El buen utopista piensa que, puesto que sería deseable libertar a los hombres de la distancia impuesta por las lenguas, no hay probabilidad de que se pueda conseguir, pero sí es posible aproximarlos. Bueno, es muy de Tomás Moro, ¿no? Muy de utopía de Tomás Moro. Exactamente. Claro. Esta es la idea fundamental. ¿Y qué dice mi amigo Jorge Sigal en su editorial de hoy en este sentido? No lo quiero recordar porque me parece muy interesante. Si respaldar la legitimidad de un gobierno es indispensable, puesto que es legítimo, el seguidismo, la obsecuencia, la ausencia de espíritu crítico no ayudan a que ese respaldo tenga verdadero valor cívico. Seamos solidarios en el campo de la legitimidad, de esa misma legitimidad que promueve la idea de que el espíritu crítico, la interpretación o traducción de los actos de gobierno deben ser puestos a consideración de quienes tenemos derecho a preguntar por su consistencia. Claro, tarea muy difícil justamente por lo que decíamos, en las actuales circunstancias sociales del mundo, difícil, muy difícil por esto del tribalismo.
Porque si yo lo primero que tengo que aclarar es, quiero decir que estoy a favor o que estoy en contra. Eso es lo fundamental. Estoy liquidado, no tengo posibilidad de un pensamiento crítico. Y esto es el fin del pensamiento, ¿no, Santiago? Pero completamente, ¿no? Sebastián López Pereira te da toda la razón. Claro. Porque lo que él plantea cuando dice que se agudiza la grieta, precisamente porque el tribalismo es el que parte de la idea de que el otro está equivocado porque es otro. Por eso, perdóname, por eso estamos segmentados en gustos, como nunca. Es decir, en canales que preferimos, en radios que preferimos, optamos porque queremos escuchar lo que nosotros pensamos. Nos ratifique. Bueno, está así configurado. No es esto una crítica liviana, porque es un tema muy complejo. Muy complejo, porque nos hemos ido metiendo a tal punto que no nos despierta curiosidad el pensamiento del otro. No nos despierta curiosidad. Bueno, también hay algo justamente en ese sectarismo que hace que esa hostilidad se asiente, se afirme. Si quien habla nos califica de entrada como alguien que no debe ser oído porque encarnamos un pensamiento que no merece consideración, fatalmente vamos a sentir rechazo por escucharlo. El pensamiento hospitalario es el que debe ser promovido y no a costa de lo que podríamos llamar al espíritu crítico. Yo puedo ser muy crítico con mis adversarios, pero tener la prudencia de reconocer que si la razón está entera de mi lado, no hay convivencia posible. Claro, por supuesto. No la puede haber. Otro sí. rasgo que vos señalabas en tu editorial que me pareció interesante, la soledad en la que muchas veces nos sumerge el espíritu crítico, decías vos, la falta de consenso que apoya a aquel que, teniendo una idea personal, desmiente la suficiencia del tribalismo. Totalmente, totalmente. Ortega, a su vez, cuando nos habla de las dos utopías, el mal utopista, que es aquel que cree que puede llegar a donde quiere, y el bueno, que es el que sabe que se puede acercar, desarrolla una idea que completa de este modo: siempre cabe mejora, siempre cabe superación, perfeccionamiento, en suma, lo que llamamos progreso. En quehaceres de esta índole consiste toda la existencia humana. Imaginen ustedes lo contrario, que se viesen condenados a no ocuparse, sino en hacer lo que es posible, lo que de suyo puede lograrse. Si solo podemos llevar a cabo lo que está a nuestro alcance, entendamos que resignarnos a no emprender la aventura de buscar más es renunciar a una buena parte de lo mejor de nuestra condición humana, que es la capacidad de innovar. Profundísimo, ¿no? Porque lo que nos está diciendo, como hemos tenido muchas discusiones, en este programa hemos hablado mucho de la utopía, ¿no? Muchísimo, porque la utopía asociada a la política, a objetivos políticos, generalmente redunda en tragedia. La utopía, pero entonces Ortega Gasset, tomando el concepto original de Tomás Moro, de utopía, dice, tiene que estar ahí. No se puede decir, vamos a hacer un gobierno, bueno, lo mejorcito que se pueda, ¿no? Por ejemplo, lo mejorcito que se pueda. Lo que nos dé, claro, que nos dé la... No. Entonces, la idea de tener, ahora, si lo vamos a hacer, y si lo vamos a hacer, cueste lo que cueste y caiga quien caiga, estamos ante la utopía nefasta, la utopía... La utopía negativa. Concluye con esto Ortega, sí, y tal vez nuestra audición de hoy. Sí, claro, estamos ahí en los minutos finales. Como ustedes ven, no es una objeción contra el posible esplendor de la faena traductora declarar su imposibilidad. Al contrario, este carácter le presta la más sublime filiación y nos hace entrever que tiene sentido emprender un constante perfeccionamiento. Qué interesante, ¿no? Y vuelve un poquito a un tema que también hoy tocamos, ¿no? El tema de la ilusión. El tema, ¿no?, de la ilusión. Si es solo ilusión, te vas a golpear porque... Pero sin ilusión no se puede vivir.
No, y si por ilusión entendemos entonces aquello sin lo cual no podemos vivir, podemos decir que la ilusión es el estímulo a no quedar atrapados, ni en la resignación, ni en la suficiencia. Claro, claro. Ni en la resignación, ilusión, ni en la suficiencia. Decías bien, la utopía es el camino, ¿no? El camino, decía Galeano, ¿no? En griego, ¿sabes qué quiere decir? Lo que no está donde nos encontramos. El no lugar. Ah, muy bien. El no lugar. Hacia allá vamos. Hacia ahí, hacia la meta, donde no como estamos. la meta, ¿no? Hacia la meta. Hacia la meta. Que es muy interesante, es muy interesante. Temón de la utopía, que salió, bueno, de Ortega y Gasset, pero y también de la nuestros dos traducción, ¿no? interlocutores. Y también de nuestros dos interlocutores, sí, efectivamente. Todo tiene que ver con todo. Nosotros estamos haciendo pie todos los domingos. Hoy no tenemos el pase porque nuestra amiga Graciela Fernández Mejide y su socio Pablo Barbolato están de vacaciones. Prontito en marzo nos vamos a reencontrar. Pero nosotros seguimos en enero y le agradecemos a Fernando su colaboración con nosotros. Exactamente. Gracias a todo el equipo. ¿Vamos, Santiago? Vamos, hasta el próximo domingo. Hasta el próximo domingo. Chao.